Gracias, señora presidenta. Me encantaría ponerme de lleno en la discusión, pero me voy a remitir a hacer lo que corresponde, que es, como miembro denunciante, enumerarlas y hablar sobre lo que son las denuncias que están presentadas. Igual, voy a hacer alguna consideración. Yo me sorprendo cuando veo que en vez de estar tratando esta denuncia, estamos considerando esto casi como un tema de Estado, ¿no? Y por otro lado, yo no quise traer cajas, porque esta denuncia que estamos tratando de esta investigadora en sí ya es una caja, señora presidenta, una caja de Pandora. Hemos solicitado en nombre de la bancada del Frente Amplio la conformación de una comisión parlamentaria de investigación referida, como es de público conocimiento, lamentablemente, a diversas actuaciones del exministro de Turismo, el ahora diputado Germán Cardoso. Son hechos de notoria trascendencia pública, denuncias efectuadas en diferentes medios de comunicación que motivan la necesidad y la importancia de ahondar en diferentes episodios que el ex jerarca ha desarrollado desde el inicio de su gestión en el Ministerio de Turismo. También vale la pena recordar, para situarnos, antes de llegar a los hechos específicamente denunciados, que el exministro ha estado en la agenda pública desde hace un buen tiempo, y no por una gestión destacada, sino por haberse visto involucrado en diversos hechos aparentemente reñidos con la legalidad, la ética y la moral. Esta lamentable sucesión de hechos ha ocasionado impactos en la imagen del sector turístico y por tanto a nuestra imagen país, llegando incluso a noticieros internacionales como CNN. Y todo esto sin perjuicio de estar reñido con el principio de la buena administración, que debe regir en todo organismo estatal, y el actuar probo y decoroso que debe tener cualquier servidor público. Y en este caso no hablamos de cualquier servidor público, estamos hablando de un ministro de Estado, del ministro de Estado que atiende a un sector de suma importancia en la economía nacional, que en tiempos normales aporta casi el 8% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Es importante hacer notar que, dadas las circunstancias sanitarias que vivimos, el sector turístico requiere en la actualidad de los mayores esfuerzos para recuperarse de la grave crisis que transita, esfuerzos que no se han visto reflejados por los continuos hechos que han repercutido directamente en la cartera ministerial y en todo el sector turístico. Señora Presidenta, estamos ante la apertura paulatina de las fronteras, con un pie en la temporada de verano, que es fundamental para el sector que ha sido duramente castigado. Sin turistas extranjeros, sin argentinos, sin brasileros, sin paraguayos, sin los cruceros, con muchísimas empresas que han tenido que cerrar sus puertas, con hoteles cerrados definitivamente, y algunos que han mantenido sus puertas abiertas no han logrado recaudar ni para abonar las contribuciones inmobiliarias correspondientes, con emprendimientos gastronómicos cerrados por todo el lado, en Colonia, en Maldonado, en Rocha, en Salto, en Montevideo, señora presidenta. En Montevideo hay que ver lo que es la ciudad vieja sin turistas, con los transportistas de turismo sin poder trabajar hace un año y medio, con las agencias de viajes sin posibilidades de trabajar, con miles y miles de seguros de paro, con miles y miles que han perdido sus fuentes de trabajo, señora presidenta, con un pie en la temporada turística, en vez de haber trabajado para estar a la altura de las gravísimas circunstancias, nos encontramos discutiendo las supuestas irregularidades del exministro, de un ministro cesado en medio de un escándalo bajo sospecha. En ese panorama, señora presidenta, que esta comisión investigadora, y hay que aclararlo bien, esta comisión investigadora fue recomendada por unanimidad de los miembros de la preinvestigadora y sin salvedades de ninguno de sus miembros. Por unanimidad y sin salvedades. Nadie ha dudado que se deben investigar estas denuncias. Denuncias hechas por un alto jerarca del ministerio. En medio del escándalo público nos fuimos enterando en las últimas semanas por diferentes medios de comunicación de continuos episodios en los que se encuentra involucrado de forma directa el exministro. Hechos que pasaremos a ir enumerando y desarrollando, y de los cuales, señora presidenta, señoras y señores diputados, de los cuales se presume una serie de irregularidades importantes en el actuar del exministro. Irregularidades que llevaron a la unanimidad del criterio
de que amerita investigar estos hechos. Y quizás otros que puedan ir surgiendo durante el proceso de investigación de este Parlamento Nacional. Las acusaciones públicas hechas por el exdirector nacional de Turismo sobre compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas, compras a una sola empresa por montos sin precedentes, señora Presidenta, señoras diputadas, señores diputados, reitero, por montos sin precedentes en la historia del Ministerio de Turismo, sin precedentes. Gastos excesivos, y no nos referimos a gastos excesivos en papel sanitario, no nos referimos a eso. Hablamos de gastos excesivos en publicidad y compras realizadas sin contar con informes y asesoramientos previos. Recordemos que además de estas irregularidades, el exdirector nacional de Turismo, tercero al mando en el Ministerio, además de atribuirle un sinnúmero de irregularidades, aseguró que fue pedida su remoción por el exministro al negarse a firmar contrataciones que incumplían con las normas. Según lo publicado por el semanario Búsqueda, se asegura que todo se hace por compra directa por excepción. Inclusive la misma compra directa por excepción tampoco se hace a tenor de lo que dice el TOCAF. Tiene que haber una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas que no se hace. Y continúa diciendo el denunciante, nosotros estábamos en contra de esa forma de comprar como regla, algunas con servicios ya ejecutados. Era una discrepancia radical. En otro medio de prensa, en este caso La Diaria, el 12 de agosto tiene un titular lapidario. Director de Turismo acusa a Germán Cardoso de hacer compras directas por fuera de la norma. Si no firmaba, me echaba. Ese es el titular del medio de prensa. Y en el desarrollo de la noticia mencionada se expresa. El titular del ministerio le exigió que firmara compras directas a empresas aun cuando no estuviera de acuerdo. El ministro me dijo que si no firmaba, me echaba. Le dije que me echara y bueno, procedió. Señora Presidenta, vamos a pasar por alto la parte donde se destaca la exaltación del exministro. No es motivo de nuestra solicitud de investigar un estado de ánimo exaltado o no. Pero sí vamos a mencionar que se utiliza como regla la compra directa por excepción y no la licitación pública. Todo se hace por compra directa por excepción e incluso la misma compra directa por excepción tampoco se hace a tenor de lo que dice el TOCAF. Tiene que haber una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas que no se hace, dice el exdirector nacional de Turismo, tercero, allí al mando del Ministerio. En lo referente al presente literal, el mismo costo de gravísimas acusaciones realizadas por Pérez Banchero en contra del exministro, que solicitamos sean investigadas exhaustiva y cautelosamente, pues contienen hechos con posibles vicios de legalidad e incluso de incurrir en alguna configuración de delitos judiciales o penales. Estamos ante irregularidades donde se hace referencia al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente, la certificación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, requisito sin el cual la compra adolece de vicios administrativos, vicios en los que la Administración Estatal no debe incurrir y de hacerlo podrá caer en conductas que sobrepasen los límites establecidos normativamente y con ello asumir inevitablemente las consecuencias del mismo. Otra de las acusaciones contra el exministro son haber hecho compras por montos sin precedentes a una sola empresa, por más de $500 millones, que se dejó de consultar a la División de Marketing del Ministerio en las decisiones vinculadas a la compra de publicidad en medios y cartelería callejera. Según cálculos hechos por el propio denunciante Pérez Banchero, en los gobiernos del Frente Amplio nunca se habían hecho adquisiciones tan abultadas a una misma compañía de publicidad exterior. ¿Vale la pena investigar? Claro que vale la pena investigar. No solo vale la pena, este Parlamento tiene el deber de investigar. Veamos qué decía La Diaria y que en esas declaraciones el exdirector de Turismo aseguraba: si se toma como referencia el periodo 2015-2019, los montos invertidos en compras por publicidad en la vía pública, esos 5 años fueron de $210.000 anuales y a 6 empresas en promedio. Cuando en octubre se me presenta el expediente para la compra de vía pública sin informe de la agencia por $800.000, no lo ingreso. Dijimos que sin informe de la agencia y justificación no lo podíamos firmar, dice el exdirector nacional de Turismo. No prosperó esa compra, pero en diciembre sí prosperó una compra a empresas de vía pública, entre ellas Netcom, por 11 millones de pesos, que ya era bastante más de lo que se gastaba en 2020. Montos mayores a lo que se gastaba en los años anteriores
y estábamos en un año de pandemia. Y vamos a detenernos un momento acá, señor presidente. 11 millones de pesos son peso más, peso menos, más de 250.000 dólares. En un año de pandemia, sin turistas extranjeros, se gasta una fortuna, se multiplica el gasto en publicidad callejera. Señora presidenta, no nos dan las garitas de las paradas de buses de Punta del Este para poner tanta publicidad. Pero además sin turistas, claro, ¿qué es lo que queremos que se investigue? Porque además de las denuncias públicas, a cualquier hijo de vecino le vienen dudas. El año pasado fue un periodo crítico para el turismo, con una escasa actividad turística, sin visita de extranjeros, solo turismo interno. Sin embargo, el gasto que se realizó a través del mecanismo de compra directa fue superior al de años, digamos, normales, sin pandemia. Pero además sin tener un plan, ni tener objetivos claros que lo sustenten, ni que lo justifiquen, señora presidenta, ni que lo justifiquen adecuadamente. Y de chapa, también es llamativo que en el segundo semestre del 2020 el Ministerio haya comprado publicidad para la temporada, una temporada sin turistas, no realizando una compra anual como es de estilo y costumbre del organismo y a través de procedimiento licitatorio. Claramente se gastaron dineros públicos sin un parámetro claro, sin objetivos específicos, sin un plan de respaldo ni de comunicación, sin un relevamiento de información que mostrara la necesidad de invertir de forma desproporcionada en la que se incurrió. Podríamos preguntarnos, y de hecho nos preguntamos, ¿era necesario invertir en publicidad en paradas de buses de Punta del Este en medio de una pandemia que nos dejó sin temporada de verano? Nos preguntamos y nos gustaría que se investigara, señora presidenta. Claro que queremos que se investigue porque son dineros públicos, son dinero de todas y todos los uruguayos, de todos. Y en la administración pública tiene una forma legal de manejarse. No es como a alguien se le antoje, no es la casa de uno, que gasto cuando quiero y donde quiero y cómo quiero. La administración pública tiene reglas, incumplirlas tiene consecuencias políticas, como las de un ministro cesado, y hasta consecuencias jurídicas, y hasta consecuencias penales. Son dineros públicos los que se administran, señora presidenta. Y pedimos que se investigue, porque en definitiva hay que aclarar y demostrar que todas esas compras directas, observadas por el Tribunal de Cuentas, todos esos gastos excesivos sin informes y asesoramientos previos. Y otro tema que salta a la vista, que rompe los ojos, que parece por lo menos, y siendo muy considerado, parece, entre comillas, parece sospechoso, entre comillas. Y me refiero a gastos que se ejecutaron en octubre y el expediente correspondiente recién se inicia en diciembre, meses después de comenzada la ejecución del gasto. Más claro, señora presidenta, y para que se entienda, se le empezó a pagar, a dar plata, dineros públicos, señora presidenta, dineros públicos, se comenzó a pagar en octubre por algo que se inicia meses después el expediente. No se manejan así los dineros públicos. Obviamente que queremos que se investigue. Claro que sí. Nosotros, y no creo que nadie en esta sala no quiera investigar y aclarar estas situaciones. Pero vayamos a ponerle la lupa a ese tema. Sin informes técnicos de la agencia que trabaja con el Ministerio, se ejecutó un gasto en octubre, pero el proyecto de resolución se elaboró el 2 de diciembre, que asigna 4 millones a una empresa y más de 13 millones de pesos a otra, que suman, hablando en dólares, alrededor de 500.000 dólares. La decisión se baja en el numeral 10 del literal C del TOCAF, que permite las compras directas cuando medien medidas probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación, concurso de precios o remate público. Pero sigamos con esta información. El 28 de diciembre, justo el día de los Santos Inocentes, como una gran paradoja del destino, el 28 de diciembre a las 10:37, una contadora de la División Contable y Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas le envía un mail al Mintur en el que solicita más información sobre los expedientes en curso vinculados a la compra de publicidad en canales de televisión, Montevideo, del interior y en la vía pública. En los 3 casos faltaba la fecha de inicio de ejecución del gasto y un informe del gerente financiero sobre los montos. Los datos eran indispensables para que el MEF diera la certificación que exige el TOCAF para los gastos en los que se recurre en una excepción. A las 16:01 de la tarde, una funcionaria del Ministerio de Turismo respondió a su contraparte del Ministerio de Economía y Finanzas que con relación a la fecha de inicio de ejecución de la compra, esta data de fines del mes de octubre
de acuerdo a lo informado por el señor ministro. A ver si se entiende. Si comprendemos cabalmente, la ejecución empezó en octubre, semanas antes del inicio del expediente. Y todo esto, señora presidenta, sucedió un 28 de diciembre. Los santos inocentes estaban de fiesta. Pero no termina acá, continúa. El expediente volvió al Mintur y de ahí pasó al TCR. En esa instancia, el hoy exministro presentó un informe complementario, entre comillas, en el que argumentó que por la pandemia, y en especial, entre comillas, en especial por las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo el 22 de octubre, que fue imposible, atendiendo los tiempos restantes del año y la necesidad imperiosa de comenzar la contratación de los soportes publicitarios, establecer el mecanismo licitatorio correspondiente. Y esto sigue, se observa el gasto, porque no se ajusta a derecho, porque no constan los informes del Ministerio. Y se vuelve a reiterar el gasto, se insiste. Señora Presidenta, es imperioso investigar para echar a luz sobre la oscuridad, porque tuvimos, lamentablemente, un periodo oscuro en el Mintur, una especie de agujero negro legal, y es el deber de este Parlamento, es lo que la gente en la calle quiere y exige, que se investigue, que se aclaren, que se diluciden los hechos y se deslinden responsabilidades, o se encuentren y se marquen esas responsabilidades y que se haga lo que se tenga que hacer. Pero, señora Presidenta, hay más oscuridad todavía, más peso de sospecha y más cosas para aclarar. Y me refiero a otro expediente que está bajo sospecha, otro expediente que hay que investigar y aclarar. Hablo de la compra de publicidad en la web, un expediente que se abrió en diciembre del año pasado, no el 28, por suerte, pero sí en diciembre, donde se evalúan las propuestas de 3 empresas, 2 que ya habían trabajado con el Mintur, el Ministerio de Turismo, y una que no, una empresa que no había trabajado, que no tenía inscripción en el RUPE, que se llama Kirma Service y que tiene sede en Estonia, señora Presidenta. Mire que yo soy bueno en geografía y me cuesta ubicar Estonia en el mapa, y soy bueno en geografía. Era bueno cuando estudiaba. Y ahí en Semanario Búsqueda hace una denuncia importante, y hay preguntas para hacer en esto. Porque, en definitiva, se advirtió que no se podía hacer, se advirtió por la contadora delegada del Tribunal de Cuentas, se advirtió por el TOCAF que no se podía hacer, porque eran paraísos fiscales, la sede de esta empresa, que era una empresa que no tenía antecedentes, que no se podía hacer. Lo dijeron los funcionarios, lo advirtieron los funcionarios del Mintur, se siguió avanzando a instancias del exministro, se siguió avanzando y terminó en definitiva en que un pago de $280.000 no se pudo ejecutar porque intervino la Unidad de Prevención del Lavado de Activos del Banco República. ¿De dónde salió Kirma Service con sede en Estonia? ¿Quién la trajo al Mintur? ¿Por qué se insistió contra todo lo que se advertía? ¿Por qué se insistió en contratar con una empresa que a la postre tenía razón todos los que objetaron? Señora Presidenta, habría algunas cosas más, pero no quiero monopolizar el tiempo que me ha cedido gentilmente el diputado Tierno. Consideramos que se debe investigar. Hay cosas para investigar. El Parlamento Nacional está para eso, está para controlar y para investigar. Y sobre todo, para que no quede nadie bajo sospecha. Hay que aclarar las responsabilidades y saber que quizás no hay ninguna irregularidad y está todo trabajado a derecho y ahí nos quedamos todos tranquilos. O, de lo contrario, si se encuentran, este Parlamento encuentra cosas que son irregulares, tendrá que tomar las medidas que tendrá que tomar. Pero por el bien de la ciudadanía, por el bien del sistema político y también, y con todo respeto lo digo, por el bien de la coalición del gobierno, porque es el gobierno de mi país, que no puede quedar rehén de estas cosas ni bajo sospecha. Gracias, señora Presidenta.